Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde cada semana dentro de esta 14 temporada tenemos invitados especiales que nos vienen a contar cómo practican y cómo han vivido su adopción de inteligencia generativa, inteligencia artificial y todo tipo de transformación digital. Y el día de hoy no es la excepción, tenemos un viejo conocido, a Eduardo de la Garza. ¿Cómo estás, Lalo? Más viejo que conocido. No, muchas gracias por repetir episodio. No todo el mundo nos acompaña, pero justamente este episodio va a ser distinto porque vamos a hablar un poco de tu journey y vamos a hablar un poco de Data Rails y de Clear. Así que muchas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos, pero hoy estamos en estas bonitas oficinas. ¿De dónde? Digital Hub Monterrey. Excelente. En Australia. ¡Ay! El mejor ecosistema que existe en toda la región. Así que, Lalo, preparamos una pequeña semblanza. Me gustaría leerla para que las personas que nos escuchan puedan estar atentos. Y no sin antes agradecer en la producción a César Salinas, que se está encargando de que este precioso audio llegue a tus oídos. Eduardo de la Garza es egresado de Boston University con doble licenciatura en negocios y relaciones internacionales y cuenta con una formación ejecutiva en EGADE Business School, Stanford Graduate School of Business y la Fundación Kaufman. Ha construido su carrera en la intersección del emprendimiento, venture capital e inteligencia artificial. Fue director regional norte de Endeavor México, donde nos conocimos, Lalo, hace muchos años. Director general de Monterrey Digital Hub, el primer ecosistema de transformación digital del país respaldado por Cemex, FEMSA y Banorte. Y socio general de Bluezone Ventures, fondo presemilla para fundadores tecnológicos en la TAM. Ahí apúntenlo para quien esté levantando capital, Bluezone Ventures. Posteriormente fundó Data Rebels, empresa de aprendizaje especializada en ayudar a grandes organizaciones a acelerar la adopción de Gen AI a través del desarrollo de habilidades de AI en sus empleados, donde tengo el gusto de conocerlos y participar en algunos programas junto con ustedes, así que está increíble. Ahorita nos platicarás más. Y en septiembre 2025, muy reciente, Lalo, cofundó junto a Ricardo Sandoval con respaldo de Techstars San Diego Cleara AI, plataforma de observabilidad y cumplimiento para agentes de AI en salud en Estados Unidos. Cleara cuenta con el apoyo de inversionistas como el cofundador de GoFundMe, San Diego State University y Kashif Ventures, fundado por el primer empleado de Facebook. Su misión en la vida como fundador y papá de dos grandes niños es construir un mejor y más seguro futuro de AI para nuevas generaciones. ¡Eso, Lalo! Me encanta, ¿eh? ¿Dónde sacaste eso? No, pues ya sabes, lo que ChatGPT hace por ti. Sí. No, Lalo, la verdad, qué padre, qué orgullo tenerte aquí. Después de todo tu journey seguramente tendrás mucho que contarnos. Y para romper el hielo queríamos preguntarte si te pudieras tomar un café como el que nos estamos tomando, o tu blend favorito, de que eres buen amante del café. ¿Con quién sería esa persona y qué le preguntarías? ¿Con quién? Ya me acordé, es cierto. Y sí, es cierto, la segunda entrevista. Hace como 2 años nos tomamos una entrevista. Qué padre que en la season 14. Es correcto. Felicidades. Ahora estamos ya rumbo al episodio 200. Muchas felicidades. Gracias, amigo. Café, ¿con quién me lo tomaría? Me lo tomaría con mi abuelito, que falleció hace como ya 10 años. Y me encantaría platicar lo que estamos haciendo y me encantaría que viera fotos de mis nietos. Sobre todo porque mi abuelito, sin entrar mucho en detalle de la historia, pero él cuando tenía 17, 18 años, joven, él migró a Estados Unidos para buscar oportunidades. Se fue prácticamente de mojado. Y pues, la necesidad era que en su casa él tiene 7 hermanos y hermanas y sus papás de alguna manera quedaron incapacitados. Entonces tenía que sacar papa para los pelones de alguna manera. Claro. Entonces se fue a Estados Unidos con un tío y hacía todo tipo de chambas. Desde era pintor, trabajó en una fundidora donde era el que tiraba el carbón ahí en las fundidoras. En las fundidoras. Sí, claro. Él era el que tiraba y el otro era el escudo de calor. Y por eso le gustaba mucho el agua mineral con limón y sal, porque de ahí agarró la maña. Entonces me encantaría contarle que pues ahora nosotros estamos haciendo el mismo camino. Estamos migrando a Estados Unidos, yo a San Diego.
de alguna manera también para pues buscar oportunidades y en este caso para lanzar Clear. Entonces ese sería mi café. Buenísimo. No, está increíble. Y creo que hay mucho de Estados Unidos que nos puedes enseñar el día de hoy para aprender aquí en México, porque la audiencia que nos escucha principalmente está liderando o buscando liderar una transformación digital en su empresa. Y obviamente AI está en la agenda. O también hay gente que se está cuestionando si en su rol actual de ejecutivo o ejecutiva, pues escuchan este buzzword de inteligencia artificial, ¿cómo lo puedo integrar? Pero antes de llegar a eso, Lalo, y gracias por sensibilizarnos con esa anécdota, cuéntanos un poquito de tu journey como emprendedor, porque, a ver, también tenemos una parte que son episodios para la audiencia emprendedora y creo que tu journey es particularmente interesante, así que cuéntanos un poco de cómo ha evolucionado. Sí, a ver, yo empecé mi primera empresa, bueno, cuando tenía 6, 7 años, estaba vendiendo paletas y galletas en el parque. Todas al final, como mi papá trabajaba en Gamesa, me conseguía las galletas y yo las iba a vender, como que me faltaban ahí los economics, pero siempre desde muy chiquito, siempre me ha encantado vender. Y en el 2013 me tocó fundar junto con ex-alumni de Boston University una universidad o una plataforma de educación para universidades, una librería en las nubes, y fue mi primera experiencia como fundador. Ahí me tocó conocer la cultura de emprendimiento de Estados Unidos por primera vez. Yo era un chavillo de 21 años. ¿Y fue en Estados Unidos? Fue en Estados Unidos. Y mis cofundadores tenían 45, 55 años. Me tocó abrir México, me tocó abrir el mercado para Exlibrio, nos tocó crecer la empresa pues de un piloto de $15,000 a contratos de $200,000. Y nos tocó que entró Amazon y nos rompió ahí el modelo de negocios. El primer aprendizaje duro que tuve fue entiende con quién estás compitiendo y tú ten la capacidad de ajustar tu producto. Me acuerdo que en ese entonces, mega pecado, estábamos externalizando la construcción de producto o no la teníamos 100% internalizada. Sí, era muy común, ¿no? Como que ir a buscar una casa de software, una casa de desarrollo sí. Y que ellos se encargaran, como si eso no fuese un activo principal de tu empresa. Pues es una empresa de tecnología, ¿cómo no tienes el producto? Y me acuerdo muy bien en su momento, un fundador de aquí de Monterrey, se llama Luis Garza Sada. Claro. Él me acuerdo muy bien, el Starbucks ahí de Gómez Morín, me dio como 15 minutos. No, más, como 30 minutos para café. Y lo primero que preguntó, oye, ¿y la tecnología la estás haciendo tú? Y le comenté, no, la estamos externalizando. Y le eché mucho rollo porque no quería decir que no. Y se pasó a la mesa. No, me dijo, es que mira, si no la estás haciendo tú, ya perdiste. Sí, y tenía razón. Luego de ahí me tocó tener la oportunidad de participar en Endeavor a los 25 años como el gerente del noreste, atendiendo Monterrey y otras ciudades. Y por primera vez empecé a entender cómo era la manera correcta de emprender, viendo a otros emprender y servir al emprendedor. Y me enamoré de trabajar con emprendedores. Cuéntanos un poquito de la labor de Endeavor para quien a lo mejor nunca lo ha escuchado. Sí, Endeavor es una organización sin fines de lucros cuya misión es en realidad transformar economías a través del emprendimiento de alto impacto. Buenísimo. Y un emprendedor de alto impacto es un emprendedor que escala, su negocio es altamente visible y exitoso, pero reinvierte su éxito en la siguiente generación de emprendedores. Padrísimo. Todavía me sé el pitch. Muy bien. Gracias. Y un ejemplo, por ejemplo, sería Kavak, ¿no? Kavak y Carlos, su CEO, siguen escalando. Yo creo que todavía está en esta etapa donde Carlos sigue escalando la empresa, sigue escalando. Acaba de recibir una mega inversión de A16Z. Oye, sí. Y es reciente. Yo creo que para convertirse en emprendedor de alto impacto tendría él que llegar a ese momento de éxito, liquidez para él y para sus empleados, para sus inversionistas y luego reinvertir, ¿verdad? Pero entonces Endeavor me tocó trabajar con ellos 2 años y luego de ahí me pasé a ser el gerente general del Monterrey Digital Hub. Y el Monterrey Digital Hub es pues, el ecosistema de transformación digital de México, donde tiene corporativos como FEMSA, Bimbo, Liverpool y ahora también otros como Ternium, y conecta a esos corporativos y sus tomadores de decisión, CEOs, CHROs, con startups, con proveedores estratégicos, todo alrededor de la temática de transformación digital. Y la misión del Hub es acelerar la transformación digital de México. Y de ahí me tocó pues ver todo el cómo conectas a corporativos con proveedores estratégicos, cómo das también
camino de aprendizaje para que los mismos empleados de los corporativos y empresas puedan tener las habilidades correctas para construir el producto y estrategia adecuada. Y eso luego se convirtió en Data Rebels. Y en Data Rebels yo soy el fundador y director general, donde tenemos al Hub como inversionista, tenemos a empresas como FEMSA y Cemex como inversionista. Y la misión de Data Rebels es ayudar a las empresas de México a cerrar la brecha de su estrategia de GenAI o AI generativa con la implementación y la adopción de GenAI. Y la cerramos a través de programas de aprendizaje especializados en GenAI. Y todo lo hacemos con 3 elementos. Que sean programas que utilicen data de tu empresa, Bring Your Own Data, con proyectos reales de tu empresa y especializados o personalizados para que se enfoque a tu ambiente de tecnología. Oye, que lo haces en Microsoft. Oye, que trabajas con Databricks. Oye, que acabas de comprar Snowflake. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que la raza sí lo utilice, ¿no? Y que sí le saque valor, todo con el enfoque a sacar ROI, retorno de inversión de tus proyectos de AI, data y GenAI ahora. Y de ahí, bueno, me tocó trabajar con gente increíble. Ahí tengo inversionistas que admiramos mucho y que respetamos mucho. Y me tocó el año pasado, en septiembre, junto con alguien que era mi CTO advisor de Data Rebels, terminamos lanzando una nueva empresa que se llama Cleara. Este episodio es patrocinado por el CIA. Conoce el primer ecosistema privado que integra inteligencia artificial en el ámbito empresarial, visión computacional, machine learning y capacitaciones. Y te tengo una gran noticia, porque en colaboración con Café de Datos por tiempo limitado puedes aplicar con tu organización para un taller de innovación con inteligencia artificial. En este taller generaremos un workshop en donde descubriremos diferentes tendencias de la inteligencia artificial que le pueden servir a tu organización. ¿Para qué? Para finalmente desarrollar un roadmap de mediano y largo plazo de iniciativas que pueden darte beneficios a ti y a tu equipo en tu empresa. ¿Cómo participar? Encuentra el formulario con todos los detalles en el Linktree de Datlas. Linktree se escribe linktr.ee/Datlas o encuéntralo en la descripción para más información. Continuamos con el episodio. Ándale, ok. Y ahorita vamos a llegar allá, si quieres, sí, porque Cleara creo que va a ser un buen cierre del episodio, pero solo quiero comentar que Cleara está basada en Estados Unidos. Y por ende es interesante porque mucho de tu particularidad como founder y como tu journey es que tú tienes lecciones de ambos países, si lo quieres ver así, tanto de México, porque te ha tocado emprender aquí, pero también en Estados Unidos. ¿cierto? Sí, a ver, y en Estados Unidos seguimos aprendiendo. Claro. O sea, tanto yo estoy basado, estoy mudándome a Estados Unidos, a San Diego, para atender el mercado americano. Pero en realidad mi equipo, o sea, somos 3, ¿verdad? También tampoco creas que somos un Fortune 100, pero la realidad es que hoy no necesitas un equipo grande para atender empresas grandes. Claro. Y somos infraestructura para ingenieros. O sea, somos específicamente una herramienta para que ingenieros en el ámbito de salud puedan construir agentes de inteligencia artificial de manera rápida, pero también de manera segura. Y esa es toda la temática. Ahorita, pues como decía mi bio, que yo te la pasé, ¿verdad? Pero sí, claro, la verdad es que estamos en un momento tan crítico de nuestras economías, nuestra sociedad, la humanidad, donde cuando estás tú pensando en qué debo de hacer, qué puedo hacer con las herramientas que tengo, con el conocimiento que tengo, lo más importante es cómo podemos influir en un futuro donde nuestros hijos puedan estar seguros. La regamos con redes sociales. Ya redes sociales se apoderó de los adolescentes. Las tienen así como los cigarros nos tenían. Exactamente. Como el alcohol. Muy buena referencia. La AI puede hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Ya lo está haciendo. Sí. ¿Cómo podemos crear esa herramientas de infraestructura desde cómo ayudo a empresas a adoptar GenAI de manera segura, rápida y efectiva, pero también de cómo podemos ayudar a ingenieros a construir inteligencia artificial y agentes de inteligencia artificial que sean seguros y puedan crear un mejor futuro para
mis hijos y los hijos de los demás. Y los hijos de los hijos. Oye, sí, coincido contigo. Fíjate que algo que hemos notado en estos últimos 2 o 3 años de la AI es, yo lo voy a llamar así porque no conozco otra manera de mencionarlo, pero es la reducción de pensamiento crítico. La reducción de pensamiento crítico en todos los aspectos, en el sentido en el que si tú te paras a una conferencia y haces una pregunta al público, pues la gente ya no se estimula tanto para que su hámster, ¿verdad?, esté dando la vuelta y digas, oye, cuéntame esto, cuéntame aquello, cuéntame lo otro, oye, ¿qué piensas de esto? No sé, ¿cuántos focos habrá en Monterrey? Algo así. Las personas lo primero que ahorita van a hacer es ir a buscar a ChatGPT, ¿no? Y no, dentro de esto, a donde quiero llegar es que le estamos concediendo mucho empoderamiento a una herramienta donde no conocemos sus límites, sus alcances y sus riesgos. Y quiero platicar de eso contigo, ¿no? Particularmente empezando otra vez con Data Rebels y ahorita vamos a Cleara. Pero dentro de Data Rebels, ¿dónde vieron ustedes esos riesgos que las empresas estaban teniendo al implementar herramientas de tecnología sofisticadas que a lo mejor dentro de los foros de CTOs o CIOs decían, oye, ¿hace sentido venir a invertir en esta herramienta como Snowflake? ¿Hace sentido venir a invertir esto? Pero entonces invertimos tanto en fierros y ¿qué pasa con la gente? O sea, ahí en Data Rebels hablabas ahorita de cubrir brechas. ¿Cuáles son esas brechas y qué riesgos hay de no cubrirlas? Sí. Y te voy a compartir un poco como lo que hemos aprendido. Yo creo que en esta industria nadie se puede llamar experto. Y a ver si habrán expertos y los que normalmente son expertos no se autodenominan expertos. No. Y te van a decir, a ver, yo conozco de este tema, o sea, en particular para esta industria, pero de lo demás no. Pero lo que te puedo decir, los patrones que hemos visto. Y normalmente cuando una empresa que ya tiene años en la industria, vamos a decir, tiene 20, 50, 100 años en la industria, los grandototes de México, quieren empezar a adoptar inteligencia artificial como parte de su estrategia de director general, normalmente sí en el siguiente camino. A ver, contrato acá una consultora grande, McKinsey, BCG, Bain & Company, creo que son muy buenos para definir el cómo y dónde. Ya definí mi estrategia de portafolio, a ver, ya hice un análisis, dónde estoy yo en mi madurez de data, tengo los datos o no los tengo, cómo los tengo que hacer limpieza de la casa, tengo que definir cuáles son mis políticas de uso de datos, quién tiene acceso, quién no tiene acceso. Claro. Normalmente el mismo negocio te empieza a jalar de que, oye, estoy atendiendo a tal cliente y quiero hacerle una mejor oferta, o pásame los datos o dame acceso a los datos. Y de ahí viene ahora sí el tema de cómo separas tu estrategia de AI tradicional, que es construir mis modelos de predicción-prescripción, a utilizar AI generativa que estoy comprando, ya sea uso el modelo o compro un software que tenga eso integrado. Uh-huh. Y ahí lo que hemos estado viendo es que una y otra vez lo que ha producido ya sea el atraso de la captura de valor o en sí el fracaso de la captura de valor es el no entender quién tiene que liderar ese proyecto y que tenga las habilidades correctas para poder gestionar y adoptar ese proyecto, normalmente del lado de negocios. Okay. Y ahí es donde nos enfocamos en Data Rebels, en que los proyectos que son estratégicos para ti, ya sea proyectos estratégicos donde el payback esperado es de 3 a 5, sino es que 10x de inversión inicial, hasta los que son más de productividad, donde el empleado debe de mejorar sus flujos de productividad personal. En ambos casos tiene que haber una conversión del pensamiento y de las habilidades de la persona. Uh-huh. Un tema que creo que hemos platicado y creo que tú y yo coincido mucho en estos, que somos apasionados del tema de la educación. Uh-huh. Y creo que más que antes, aunque tengas hoy un acelerador tan importante como los modelos preentrenados, los LLMs, el entender qué resolver y cómo resolver y tener las habilidades para sacar el valor se vuelve más importante. Sí. Hay una gráfica hoy que está circulando, no sé quién exactamente es el autor, pero venía de la población total medida en millones de usuarios, eran cuadritos, de la población total que hay en el mundo, ¿cuántos en realidad están utilizando los modelos masivos de lenguaje a través de API? ¿Cuántos desde API, Application Platform Interface, desde chat, ¿verdad? Y de los que no están utilizando. Y el 95 o 90% ni están utilizando ni ChatGPT ni Claude, ¿verdad? Sí. Entonces todavía está este gap de cómo lo uso, para qué lo uso. Eso es nuestra chamba, Sí. ¿verdad? La agencia, o sea, los agentes se le llaman agentes porque tienen cierta agencia para tomar decisión.
con herramientas, con objetivos, definición de secuencia de las tareas, pero al final el que le da el rumbo somos nosotros. ¿Sí? Y sin marear a la audiencia, pero hoy todo el valor del crear agentes de inteligencia artificial es del contexto. Hay una terminología que se le llama Context Driven Engineering. Uh-huh. Ingeniería liderada por el contexto. Y es un gap abismal. Si no le das buen contexto a tu agente de AI, es como tener un bebé que no habla a tener un doctor especializado en tu tarea que te la va a resolver, ¿no? Y eso es a lo que voy. Ese contexto está a nuestro lado. Entonces, tener esa habilidad de entender para qué resuelves, cómo lo resuelves y tener esos fundamentos, pensamiento crítico, pensamiento sistemático, pensamiento programático, es en lo que nos enfocamos. Desarrolla esas habilidades para cerrar esa brecha de adopción en tiempo y en forma. Sí. Y mira, Lalo, con esto que me dices, traigo una anécdota a la mesa. Es una empresa, ¿no? Una empresa aquí de la región. De pronto, en su agenda de transformación digital del foro de planeación estratégica, pues el CEO se pronuncia y dice, vamos a empezar a intervenir con inteligencia generativa en nuestra operación. Y todos aplaudiendo, ¿no? En hombros. Pues a la brevedad, lo que se hacen es comprar pues una consultoría que concluye que para poder tener este tema de inteligencia generativa deberían contar con habilitadores y la primera habilitación es la licencia. Entonces vamos a comprar licencias, pero tenemos 5,000 empleados. Híjole, ya que la cotizas, ya que ves, dices, sí. No estoy tan listo. No, pero ya lo dijimos al consejo, entonces hay que hacer algo. Bueno, compremos 60 licencias. Mal que bien está eso, ya está. Bueno, ahora el proyecto de transformación digital va a ser cómo escoger a las personas dentro de la organización, dentro de esas 5,000, para que esas 60 licencias puedan ser correctamente distribuidas. Y llega al final del año y entonces el consejo dice, oye, ¿dónde está el ROI? Y luego la empresa dice, pues yo sí hice lo que tenía que hacer, ¿no? Yo invertí, pues entonces déjame voy con los ejecutores o con el mando táctico gerencial y al final nadie sabe dónde quedó la bolita. Me resulta familiar estas historias y antes yo lo veía mucho en Machine Learning, pero ahora lo estoy viendo en Gen AI, ¿no? Y hago justamente hincapié porque en la parte que estabas explicando hay varios deberes como líderes y hay varios deberes. Primero definir un liderazgo y hay un deber en llenar de contexto, ¿verdad? Esos agentes y llenar de causas y beneficios este tipo pues ahora sí de implementaciones, porque la inteligencia generativa es como otras, una implementación que requiere diferentes tipos de habilitadores, uno ya lo dijiste como el contexto, entre otras cosas, pero yo te quería preguntar, trayendo a la mesa un ejemplo, pero positivo, en donde a lo mejor tú conozcas una empresa que lo haya hecho muy bien y que digas, oye, ¿sabes qué? Aquí hay casos de negocios que, fíjate, lo vimos en Data Rebels o lo vimos así, y una vez que sí definen el liderazgo, que sí entienden un poco el valor que pues, se puede capturar, que somos realistas en aterrizar una necesidad. Fíjate, aquí hubo valor, Pedro. No sé si tengas algún caso positivo, porque creo que muchos escuchamos de casos negativos, pero seguramente un caso positivo debe de haber y que nos puedas platicar de eso a la audiencia, ¿no? Es difícil porque normalmente la historia que vas a contar es una historia de éxito, ¿verdad? Yes. Y no es hasta que pues ya no está la persona que en verdad se hace el análisis y el post-mortem. El post-mortem, ¿verdad? Yo creo que en México todavía estamos muy tempranos en la curva de adopción como para decir, este es un ganador. En Latinoamérica, alguien que sí es claramente un ganador es Mercado Libre. Uf, buenísimo ejemplo. Mercado Libre. Pero Mercado Libre hay que entender de dónde viene. El Mercado Libre viene de ser una empresa que desde sus inicios ha sido una empresa que ha trabajado con muchas limitaciones que producen mucha innovación y cuyos fundadores siempre pensaron el problema desde el punto de vista de tecnología. Son nativos digitales, nacieron. Nativos digitales. Pero ellos, incluso desde antes de que empezáramos a hablar de gobierno de datos, ellos ya tenían, incluso ellos tienen su propio framework, o sea, de construcción de Machine Learning, lo tienen internamente en Mercado Libre. Yo diría que ese es alguien que sí puedes ver porque aparte tienen el deber de reportarlo en bolsa y puedes ver claramente cómo lo han hecho.
Yo diría que todavía estamos en etapa muy temprana. Podemos ver algunas indicaciones. Te diría, por ejemplo, Spin en Oxxo, Nubank con sus... Pero todo es reciente de lo que tú mencionas que es Machine Learning. Porque Machine Learning ya lleva rato en la industria. Claro. Y Machine Learning es aprendizaje computacional. La gran diferencia entre GenAI y Machine Learning es que Machine Learning normalmente tú eres el que construye el modelo. Tú defines los parámetros del modelo y hasta cierto punto es determinístico. Es decir, que te va a dar un rango de resultados. Sí. Una solución GenAI normalmente o es la estás comprando un software que ya incluye inteligencia artificial que está generando ya sea resultados o sugerencias de una manera no determinística, es decir, te puede dar un resultado diferente cada vez, o la estás construyendo de cero tú con modelos masivos de lenguaje por detrás. Claro. Me estoy yendo muy, no sé si para la audiencia algo técnica, pero... No, y no te preocupes. Sí, sembrar una semilla y volverlo a reproducir. Sí, no te preocupes. Sí. Para GenAI, sinceramente, estamos todavía verdes, muy en la etapa de adopción como para decir, aquí está el gran éxito de esta empresa mexicana. Claro. Pero sí podemos hablar de quién ha tenido éxito en la parte de Machine Learning. Y en Machine Learning yo creo que tenemos el caso de BBVA. El caso banca normalmente es donde adoptan rápidamente AI, porque banca lleva años trabajando con AI. No le llamaban AI, le llaman modelos de riesgo. Sí. ¿Verdad? Modelos de riesgo llevan años trabajando con data, pero muchísima data. Y por eso mismo también BBVA es el mayor empleador de data scientist en Latinoamérica, ¿no? Es muy serio su equipo, muy serio. Muy serio. Yo te diría, de los mejores casos de éxito de AI vienen de banca. BBVA, Banorte, creo que viene a la mente. Falabella, creo que es una... Falabella. Banco Itaú en Brasil. ¿Y qué es lo que ahorita preguntas? ¿Cuáles son esos elementos de éxito? Es AI se ve desde la perspectiva de negocios. Es decir, que eso en la banca siempre ha sido. ¿Cómo yo hago el análisis de riesgo de un segmento para poder definir qué línea de crédito o tipo de producto les puedo ofrecer? Y luego, de manera continua, ¿cómo puedo estar evaluando eso? Ya sea para darle una línea de crédito más alta, mejorar sus términos, donde siga habiendo un margen para mí como negocio. Entonces, AI para banca siempre ha sido un tema de negocios, ¿verdad? O sea, siempre es cómo genero valor para el cliente. Claro. Y creo que alguien fuera de banca que lo hizo muy bien fue Oxxo. Y Oxxo también desde un producto financiero, Spin, pero también desde un de hecho, nosotros tenemos un podcast también en Data Rebels. Nos tocó entrevistar a Pato Gil, que en su momento era el director de comercial y negocios en Oxxo. Muy de perfil de consumidor y todo el tema de inteligencia de mercados, ¿no? Exactamente. Y nos platicaba de cómo la data que estaban recopilando de Oxxo lo convirtieron en un producto. En un producto porque Oxxo tiene la parte de venta de productos, pero también tiene la parte de venta de publicidad a los proveedores. Entonces, ¿cómo mejoras para los que estás ofreciéndole la publicidad mejor visibilidad de quiénes son los clientes y cómo poder generar campañas un poco más dinámicas? Eso es un producto de datos, un producto de AI que, bueno, ahorita me encantaría ver cómo ha avanzado, pero en su momento, cuando hicimos la entrevista del año pasado, ya estaba generando impacto directo en nuevos clientes, en mayor rentabilidad. Y creo que ese es uno que me gusta. Otro que me gusta también, que es un poquito más de seguridad, pero también impacta en el bottom line, es Cemex. Claro. Integrando en la identificación de cansancio de sus choferes a través de visión computacional. Entonces, en sus camiones integraron pues un medidor de diferentes markers biométricos para identificar si un chofer estaba listo o no para manejar. Ahora, al final, ese mismo elemento de seguridad se convierte en productividad porque, oye, pues si te choca un chofer, primero, la tragedia, ¿verdad? Que eso es lo más importante, o sea, safety first. Pero luego también tienes el tema de que pues, te genera una disrupción en tu cadena de suministro para el cliente. Sí. Entonces, eso es otro que me ha gustado. Regreso al tema de que en Latinoamérica no he visto todavía fuera de la industria de tecnología que en tecnología suelen pintar los números pues para vender, ¿no? Porque es tu objetivo primordial. En Estados Unidos ya estamos viendo dónde sí están los agentes generando valor.
Y la mayor parte viene de acelerar el desarrollo de código. O sea, el 80% del valor agregado de GenAI en Estados Unidos de la captura de valor es, yo como programador antes hacía 10 stories en 2 semanas, ahora hago 10 stories en 2 días. ¿Verdad? Cada quien con diferentes niveles de calidad, porque ya depende mucho cómo armaste tu arquitectura, pero ahí, esa es la industria. Es un habilitador de una industria que produce valor a otras industrias. De hecho, había estado leyendo una noticia de que la inteligencia generativa ya sabe COBOL. Y COBOL, digo, bueno. Eso está increíble, ¿no? O sea, COBOL, para quienes nos está escuchando, pues es donde muchos de los sistemas legacy bancarios están montados. Es un lenguaje muy viejo y una hora de un consultor o consultora de COBOL, pues te cuesta un dineral. Y ahora inteligencia generativa lo tiene. Y siendo ahí específicos, Anthropic, que es uno de los grandes proveedores de los modelos de lenguaje, modelos masivos de lenguaje, sacó un nuevo, una nueva integración. Es un plugin. Es un plugin para su agente de código, donde la gente ya puede tanto analizar como producir código en COBOL. Entonces, increíble. Si ya quitaste todo el tema de la restricción de que pues, son 100 programadores de COBOL en el mundo, ya teniendo eso, pues en realidad el agente, el Cloud Code, que es el agente de código de Anthropic, cuesta $100 al mes. Y lo estás democratizando. Y cualquiera lo puede comprar. Entonces, sí, o sea, IBM le iba a impactar, creo que fue 13% su acción. Exactamente, inmediatamente, eso fue lo que hizo ruido. Oye, y para la gente que nos escucha, tomen en cuenta los atributos que Lalo dio en sus ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Cemex, hiciste un caso de cómo AI te puede ayudar a reducir riesgos o costos. Luego hablaste de Doxo, cómo te puede ayudar a generar nuevas líneas de ingreso. Y luego también platicabas de cómo te puede ayudar a generar, en otro caso, pues, más lana o más legitimidad con tus clientes, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es que cuando estamos diagramando cómo te puede ayudar el AI, pues muchas veces nos ponemos soñadores y ni siquiera nos acordamos de que el negocio vive de estas 3 cosas. Sí. Vive de ser más eficientes, vive de encontrar nuevas líneas de ingreso y vive de las que ya tiene incrementando. Y hay un punto importante, que la industria de Gen AI, o sea, AI generativa y específicamente de agentes, es nueva. Sí. Tiene 2 años y medio, no mucho. Entonces, muchos de los que estamos en esta industria, mucha de la venta viene de, oye, esta es la hipótesis que tenemos. Esto es lo que creo que ¿verdad? Ahora, si hay valor capturado, donde tienes, por ejemplo, un caso de uso muy usado, el más de mayor adopción en Gen AI es cómo reemplazo mi proceso de ventas inbound o outbound de voz. Para reemplazar a los agentes que están tomando llamadas. De hecho, o sea, ahorita los proveedores de voz, el líder de industria es Eleven Labs, que creo que es de Europa, no me acuerdo dónde son exactamente, pero muy bueno el modelo. Yo me acuerdo que nosotros lo utilizábamos hace como 2 años y el brinco es exponencial en la calidad. Oye, con 20 segundos o 14 te imitan tu voz, pero completamente. A un 98, 99%. Sí. O sea. Y ese es un caso uso bien interesante donde la captura de valor está bien clara. Oye, yo estoy pagando 100, 200, 300 agentes de telemarketing o de ventas que los tengo externalizados y me cuesta N dólares al año. Oye, si yo puedo encontrar y atinarle a que un agente de voz para un caso uso me lo resuelva, puedo quitarle el 20-30% de ese perfil. Llegar ahí toma esfuerzo. Toma esfuerzo. Ahí es donde, bien importante, por eso regreso a la parte de aprendizaje. La naturaleza de los vendedores y de los vendors de industria es atascarte la venta. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una cuota, ¿verdad? Entonces, tu responsabilidad como líder de AI es estar documentado y tener suficiente información para que puedas entender cómo ese vendor entra en tu estrategia de AI. ¿Sí? Bien lo mencionabas, es un habilitador, pero no te sirve tener una llanta y las otras 3 llantas no las tengas. Correcto. Entonces, sí es un habilitador mientras tú puedas evaluar bien el output de ese AI. Y creo que lo mencionaste muy bien, es que gran reto que casi todos los ejecutivos, yo diría que todos los ejecutivos en México tienen, o en Latinoamérica, la audiencia que tengas, es que su consejo lo está presionando. De ahí viene. Oye, ya vi que Square o Block en Estados Unidos bajó 40% su
plantel vas tú también, y lo están haciendo. Oye, ya acá, para los que son multinacionales, la sede en USA ya bajó sus costos 30%, vas tú, y como quiera, quiero que bajes los costos y aparte dupliques el margen. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ya hay. Y el tema es que sí existen estos casos acotados donde pues sí se logra ese tipo de métricas, pero ya industrializar, o sea, que ese mismo caso aplique para toda la empresa, hay un costo de escalamiento importante y donde no están contemplando esos costos de adopción. Es decir, no es lo mismo adoptar tecnología en el área de IT versus en finanzas, que es un poquito más tech-enabled, versus a operaciones, donde están del 7 de la mañana a 12 de la noche operando. ¿En qué momento voy a empezar a adoptar esta herramienta? Correcto. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es algo que también por eso empresas como Accenture, que venden consultoría, crece en consultoría de AI. Porque ese tipo de brechas o de implementaciones es lo que ahorita nos están atorando las empresas. Entonces, yo que recomendaría ahí es, sí se tiene que hacer un carve out, un espacio para aprender sobre esto. Y bueno, tener redes como Atlas, por ejemplo, pero creo que sí es importante no delegar el conocimiento sobre lo que hace la herramienta. Va a ser la tecnología más transformativa de la historia de la humanidad hasta este punto, hasta que se invente la teletransportación o lo que quieras, pero es la tecnología más importante de nuestra historia. Tenemos que entenderla, cómo funciona, sus limitaciones, quiénes son los jugadores. Y no tienes que aprender todo. Aprende lo que aplica en tu industria. Y es algo que creo que es muy relevante para todo líder. Y hablamos también de la parte de seguridad. No importa qué tan bueno sea su negocio, si nadie puede encontrarlo. La ubicación importa. El storytelling de datos no solo es mostrar tecnología, es resolver retos de negocio. Datlas te ayuda a encontrar la mejor combinación de inquilinos para proyectos inmobiliarios, incluso comenzando solo con el terreno. Estamos de regreso en Café de Datos, el podcast donde platicamos con líderes de inteligencia artificial y de transformación digital. En esta ocasión, con Eduardo de la Garza, que nos ha estado platicando de su journey emprendedor, de cómo impulsando con Data Rebels cierran las brechas de inteligencia artificial, inteligencia generativa, y cómo también se contrasta pues los casos de éxito entre México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y justamente ahí quiero continuar, Lalo. En esta reciente experiencia, pues ahora estás en estos proyectos en Estados Unidos, particularmente con Cleara. Cuéntanos un poquito de las tendencias que a lo mejor te ha tocado observar, ¿verdad? Desde el lado de allá y que seguramente en unos 5 o 10 años vienen para México. ¿Pero qué te ha tocado ver? Igual y te lo resumiría como en 2, 3 bullets. La primera es si hay un gap, o sea, hay una brecha muy grande de cómo Estados Unidos se está moviendo versus Latinoamérica. Y lo podemos entender desde las noticias recientes que para Estados Unidos es un tema existencial. Ellos ya lo pusieron como un tema. La siguiente carrera de armamento es AI. Wow. Y si no ganamos nosotros, gana Rusia o gana China. Y eso significa pues un cambio completo del orden mundial. Entonces, o ganamos nosotros o ganan ellos. Entonces, desde el punto de vista de seguridad nacional, la economía ya se reorganizó. Estados Unidos es muy bueno para hacer eso. Se reorganizó para ganar en AI. Y en eso yo te diría, Estados Unidos es muy grande, ¿verdad? Es enorme. Se concentra mucho en San Francisco y en Nueva York. Es donde está sucediendo el tema de AI. Hay algunos hubs regionales, sí, pero en realidad es todo San Francisco y Nueva York. Y en Estados Unidos lo podemos partir también en aquellos que adoptan AI para transformar sus negocios y los que venden AI. Y los que están vendiendo AI están muy enfocados en cómo convertir los casos de uso de agentes. Y para terminología es un agente de inteligencia artificial. En realidad por detrás es un modelo de lenguaje preentrenado, un LLM. O sea, por ejemplo, ChatGPT tiene un modelo de lenguaje por detrás que tiene autonomía para resolver un problema
en cierta secuencia con acceso a herramientas. Un problema muy específico, no Sí. es generalista, ¿verdad? Sí, o sea, y puedes darle un problema, pero normalmente un buen agente va a brillar cuando le das un problema específico. Y el mismo reto que lo hace un agente, que es no determinístico, es decir, que puede darte una respuesta diferente cada vez, es lo que también le da su similitud a la inteligencia o al... pues es como si estuvieran simulando capacidad de inteligencia. En Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? Ya están viendo dónde convierto un caso de uso más de productividad a un caso de uso de transformo la empresa. O sea, ¿dónde está ese voy a reemplazar mi plantel completo? Por ejemplo, en el tema de leyes, en el tema de despachos de abogados, Sí. ya el ganador ahí, ya está muy claro quiénes son los proveedores, es Archer, o está el modelo preentrenado de para temas legales, y es cómo cubro ese end-to-end específicamente con el cumplimiento de regulaciones para poder generarle valor a los despachos o incluso meterme como un legal counsel directamente en las empresas. O en el tema, por ejemplo, de ventas, cómo hago el end-to-end de prospección totalmente generado con voz, totalmente generado con el scoring del prospecto, y ya está empezando a existir incluso economía donde agente habla con agente. Claro, de hecho hay una página que se llama Rent a Human y me encanta, es divertidísimo. Rent a Human, y ya estamos hablando de cosas muy Sí. en realidad más experimentales, No, pero claro, son novedosas, pero están increíbles. pero ahí sí, para que veas, la presión del mercado bursátil de Estados Unidos es enorme para la captura de valor. Muchos porque son muchos los que son ahí observadores que pues ya se acostumbraron a Nvidia, que agrega cada trimestre 30 billion o bueno, más o menos $10 billion de ventas nuevos y crecimiento. Entonces ya todos están esperando ese tipo de crecimiento y creo que hay una regularización que tiene que ver ahí. Pero yo creo que ya particularmente que nos podría servir para implementación en México es que allá ven el tema de GenAI como un tema estratégico. O sea, cómo yo puedo reinventar mi workflow, o sea, cómo puedo reinventar mi flujo de trabajo que genera valor al cliente desde pensarlo desde agentes. Claro. ¿Dónde están esas partes donde yo puedo delegar el juicio, la acción y dónde debo de incorporar al humano para poder yo hacer más con menos? Y en el sector de salud es el sector perfecto porque en Estados Unidos el sector de salud, que es donde atendemos nosotros, está limitado por una oferta limitada de doctores, con una demanda creciente explosiva de pacientes y de costos incrementales. Entonces, hay muchas partes de la atención al paciente que tú puedes delegar hasta cierto punto con ciertos elementos de gobernabilidad donde te genera valor a todos. Ejemplo, el direccionamiento de paciente. Entendimiento de cuál es su necesidad, cuál debe ser su cuidado y la urgencia del cuidado y poder dirigirlo a la persona adecuada. Hasta cierto punto eso antes se hacía por humanos o en el mejor de los casos con robots, que no eran muy precisos. Con agentes que tienen la capacidad de análisis, puedes redirigirlos o incluso hasta atenderlos desde el primer contacto. Claro. Claro. Y completamente, a ver, lo que dices creo que es simbolismo de una economía más progresista y más avanzada y un poquito más aversa al riesgo. Fíjate, lo que me ha tocado escuchar más en charlas son los miedos y los riesgos, ¿no? Entonces, uno escucha de este lado, oye, es que luego va a tener toda mi información, oye, es que luego nos va a venir y nos va a gobernar, etcétera. Yo nomás aquí quería puntualizar, evidentemente lo que hacen ustedes en Cluria es muy relevante, pero sobre la parte de los riesgos, ¿cómo percibes que en Estados Unidos se calcula el riesgo de usar AI? Digo, ¿es existente o no es existente? Y si es, ¿cómo lo maneja? Varía por industria. Hay casos de uso donde el riesgo es muy alto. Por ejemplo, para aquellos que son proveedores de salud, providers, ¿no? Que son los hospitales, son las clínicas. Ellos, con cierta cautela, están empezando a incorporar AI con mucha validación clínica, validación de reguladores, validación de evidencia y constante auditoría. Por eso lo hace un excelente caso de uso por una herramienta de gobernanza como la nuestra. Claro. Pero yo te diría que hay como dos bandos.
y hasta lo puedes poner OpenAI y Anthropic, ¿verdad? Al que le está valiendo más y le está yendo por la libre y pues me vale que eso, qué tipo de daño y costo tengamos mientras nosotros como empresa y nación seamos los primeros a llegar a la AI generativa general, o sea, Artificial General Intelligence, que es una inteligencia artificial que puede resolver todo. Ese es su camino. Es correcto. Y también se le está acabando la lana, entonces por eso también lo tiene que ser. Pero Anthropic, por ejemplo, pone como principio el tema de seguridad. Entonces están estos como dos líneas de pensamiento y seguridad en el entorno del humano, no tanto de que a ti como empresa te hagan un breach de seguridad y te peguen a la parte financiera, que eso también es importante, pero es ¿cómo le hago para que no dañe a alguien? Exacto. ¿Cómo le hago para que Anthropic, para los que no saben, estaba negociando su contrato con el Departamento de Guerra, el nuevo Department of Defense de Estados Unidos, y tenía dos requisitos. Uno, nuestro modelo no lo puedes utilizar para monitoreo masivo de tus ciudadanos, ni tampoco para armas autónomas. Y desde el punto de vista del Department of War, dijeron, ¿sabes qué? Pues no, con nosotros no vas a negociar. Y estuvieron haciendo publicaciones y hasta que ya Trump dijo, ¿sabes qué? A mí no me va a venir a negociar alguien. Y pues ya no vamos a estar con Claude, aunque vienen utilizando desde hace como 2 años. Y lo acaban de utilizar para sus, para los lanzamientos y toda la planeación que tuvieron con Irán y con Israel. Utilizaron Claude, by the way. No, man. Y declararon Anthropic como un riesgo de seguridad para la cadena de suministro de defensa de Estados Unidos, que eso solamente lo hacen para favorecer, bueno, sí. Para enemigos, ¿no? Sí, Por ejemplo, para proveedores de Irán, para Huawei, por ejemplo, que es chino, a ellos los clasifican así. La primera vez que se hace para una empresa americana, pero el posicionamiento de Anthropic fue muy claro. Son estos dos principios. Nosotros nacimos para el tema de safety y lo están probando con acciones, porque OpenAI nació para hacer el AI abierta y ha estado modificando sus planteamientos. Esas son las dos líneas que yo he visto de pensamiento en Estados Unidos que ya se parten por industria. Claro. Pero lo que sí he visto es que entienden muy claramente que aquí la carrera se gana por talento. Claramente. Y la pelea en Nueva York y en Silicon Valley, que son los proveedores de la industria, es yo necesito el mejor talento conmigo. Y pues sí, salarios absurdos, totalmente fuera de lugar, pero para ellos hace sentido, porque su revenue por employee, o sea, la otra estaba leyendo, no sé si era Anthropic o era Cursor, ya estaban vendiendo $100 millones y tienen menos de 100 empleados. Sí, es lo que te iba a decir, lo que yo conozco es el $1 millón por empleado. Entonces, están jugando ya otro juego. Estamos yo les diría, en Latinoamérica estamos jugando damas y en Estados Unidos están jugando ajedrez. Sí, completamente. O hasta 4D chess. Y los chinos a lo mejor Go también. No, y los chinos están cambiando las piezas y les vale más. O sea, eso es verdad. O sea, los chinos no juegan por reglas. No juegan por reglas. Por eso también entiendo a cierto punto cómo Estados Unidos lo hace. ¿Qué podemos aprender? Sí o sí el talento gana. Okay. 2, ¿en qué negocio estás? Porque también en realidad, estamos platicando ahorita en el break, la economía mexicana es muy diferente a la economía americana. La economía mexicana primordialmente es de pues, agricultura y manufactura. O sea, no hemos migrado a esa economía de inteligencia o de servicio, donde los márgenes ya no son 5, 10, 20%, ya son 60, 70, 80%. Es repensar, qué estamos solucionando para quién y cómo podemos mejorar esa captura de valor para nuestros clientes y pensar de manera más global. Yo creo que eso es algo que sí le reconocería a las empresas de hace 100 años, que fueron los que pusieron a México en el mapa por primera vez, ¿sí? en la economía global. Hoy estamos en los hombros de aquellas. Cemex fue la primera empresa en Latinoamérica que hice global. Completamente. Oye, y le ha costado, claro. No, por supuesto. Pero ¿dónde está el siguiente Cemex? Creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo y creo que es excelente momento. Es el gran momento de oro para empresas mexicanas para decir, ¿cómo hago ese siguiente brinco? Muy bien. Lalo, es un gran frase para llegar al cierre. ¿Algo que quieras compartir antes de retirarnos? Ya damos en tiempo.
siempre es día 1. Siempre puedes empezar, siempre puedes aprender y puedes guiarte con Datlas. No, ¿verdad? gracias. Y también con Data Rails aquí que los tenemos en Monterrey a un fonazo de distancia. Entonces, te agradezco mucho. Recuerden que el talento, los datos y la inteligencia generativa van mejor con café. A la próxima.